Comenzamos con el segundo panel. Y bueno, lo primero, por supuesto, agradeceros a todos, a todas y especialmente a los ponentes por acudir a esta iniciativa, que es muy importante para nosotros, desde luego, y para el trabajo que realizamos aquí en el Parlamento Europeo. Sobre todo porque algunas veces vemos nuestras realidades, pero compartir la realidad con los representantes de los trabajadores, con expertos que vienen del mundo del trabajo, porque luego al final siempre tenemos expertos que recaen siempre en el mismo lado del espectro y al final pues lo que nos aportan es más de lo que vemos con frecuencia, ¿no? Por eso traer expertos de verdad que conocen la realidad del mundo del trabajo para nosotros es un elemento fundamental para coger el pulso de esa nueva realidad social, bueno, nueva, ya no tan nueva, pero bueno, de esta realidad social que se está configurando y que tantas consecuencias está teniendo y va a seguir teniendo para el futuro. Sin ninguna duda, y hay que decirlo con claridad, estamos asistiendo a una revolución en el mundo del trabajo. Ya se produjo la revolución industrial en su momento, la revolución industrial 4.0 camina en la misma dirección y desde luego la digitalización, la conectividad, el algoritmo vuelven a ser los nuevos elementos de esta nueva revolución en el mundo del trabajo. Y esto implica, sin lugar a dudas, nuevas formas de trabajo y nuevos marcos de relaciones laborales. Habrá que compaginar las antiguas realidades laborales, las antiguas regulaciones laborales, con establecer esos nuevos marcos que aúnen a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras en esa nueva realidad y en ese nuevo marco laboral. Se ha comentado, yo lo voy a volver a repetir, que efectivamente se destruyen con esta nueva situación, se destruyen determinados puestos de trabajo y se crean nuevos nichos de empleo. Pero lo que sucede verdaderamente, y así queda de relieve en muchos estudios que se están realizando, que desde los años 80, cuando empieza la computerización, han crecido continuamente la desigualdad social entre los trabajadores con capacidades digitales y sin capacidades digitales. Aprovechando el contexto del 8 de marzo, también hay que decir que en este sentido las mujeres vuelven a estar nuevamente penalizadas sobre estas capacidades digitales, teniendo un porcentaje menor efectivamente de estas capacidades en las mujeres y en el mundo laboral, con esta brecha, con una nueva brecha, no solo digital, no solo social, sino una nueva brecha también con carácter de género. Se ha comentado, hay que volver a insistir, que los trabajos de cualificación media han sido los que más han sufrido la desaparición por automatización, mecanización, etcétera, o también incluso por la desaparición física de los puestos y de los espacios de trabajo. Se puede poner un ejemplo de las oficinas bancarias, ¿no? Pero bueno, a lo largo de ahora del siguiente panel veremos que no es el único caso y que también hay otros ejemplos. Pero lo que parece, desde luego, es que se ha ampliado la brecha y esta se puede seguir ampliando si no ponemos elementos correctores entre los trabajadores muy cualificados, cada vez más demandados por las grandes empresas, incluso generando modalidades contractuales específicas para ellos, y los poco cualificados que van a sufrir o que están sufriendo, de hecho, las consecuencias de esta precarización del mercado laboral y de esta desregulación del marco laboral. En este sentido, el diagnóstico es imprescindible. Jornadas, iniciativas como esta lo ponen de relieve, conocer las nuevas realidades precisamente para poder presentar alternativas y para poder intervenir en ellas. Pero todo en este nuevo marco parece reducirse a un término que no es otro que más que el de la desregulación. Todo en el nuevo capitalismo, en el nuevo neoliberalismo, parece basarse en este marco de desregulaciones. Y se produce en todos los ámbitos. Lógicamente es lo que el neoliberalismo le viene bien para la hora de concluir sus políticas. Pero claro, sin embargo, lo compagina con una presencia del Estado, porque siempre decimos el capitalismo, el neoliberalismo quiere menos Estado. No, no es verdad, quiere Estado. Lo que pasa es que quiere un Estado y una regulación que vaya solamente para cubrir las pérdidas que tienen en el sector privado.
y deje de computar verdaderamente como un Estado para las personas, como el Estado social que debe ser, sino efectivamente el Estado que cubre y que simplemente hace una transferencia del capital a ese sector privado que tiene pérdidas, y para eso es para lo único que desean los poderes públicos o poderes públicos, un Estado que lo atienda. Por eso, desde la izquierda, es imprescindible que nuestras propuestas caminen en la dirección, sin ninguna duda, de mejorar las regulaciones. Voy a corregirme, ya lo había comentado antes Javier, que esto no es suficiente. Es necesaria una regulación, es necesaria una buena regulación, pero no es suficiente. Lo que sería suficiente y en lo que deberíamos trabajar de forma intensa, desde luego desde la izquierda, es recuperar un concepto, y es recuperar nuevamente la cultura del trabajo. La cultura del trabajo entendida desde la izquierda. Una cultura del trabajo donde rompamos con la individualidad, donde volvamos a recuperar el valor de lo colectivo, donde volvamos a recuperar el sentido de la fuerza, de la unidad del conjunto de los trabajadores. Una cultura del trabajo, el valor del trabajo, que rompa con aquello que desde los años 70 ya Thatcher, Pinochet incluso, decían de que lo que no quieren es un mundo de trabajadores, sino un mundo de emprendedores. El concepto emprendedor, desde luego, deja con claridad esa propuesta de la individualización de las relaciones laborales, que es lo peor que nos puede pasar al conjunto de los trabajadores. En ese sentido, recuperar cosas básicas que han intentado romper, por ejemplo, en España, a través de la negociación colectiva, a través de las reformas laborales, es volver a recuperar la negociación colectiva. La negociación colectiva y, por tanto, el papel de los sindicatos, que es un elemento central, porque los sindicatos son el auténtico contrapoder en esta ruptura que se quiere producir precisamente de las relaciones laborales y de este marco laboral. Una negociación colectiva que, como digo, las reformas laborales ha pretendido llevarse por delante, terminar con este marco colectivo de relaciones y con ello avanzar en esa individualización y en esos nuevos elementos laborales mercantilizados, desregulados, con todos los términos que queramos añadir. Tenemos grandes retos por delante, no me quiero alargar, las personas que están en la mesa, que me acompañan en la mesa, son las que más tienen que aportar en este debate, y simplemente terminar con una reflexión, ¿no? Y es que es imprescindible que restablezcamos el equilibrio en las relaciones laborales, con un elemento además fundamental que vamos a pasar a trabajar incluso dentro de los próximos meses en este Parlamento, que parece una tontería, pero es restablecer la transparencia. Muchas veces, en este nuevo marco que tenemos de relaciones laborales, ni siquiera sabemos quién es el empleador a la hora de realizar un contrato. No sabemos con quién estamos realizando ni manteniendo nuestro propio marco de trabajo. Los contratos de hora cero, muchas de las líneas de trabajo que se están llevando, en las cuales, como digo, no se sabe ni siquiera para quién estás realizando tu actividad laboral, ¿no? Hay que trabajar por esta transparencia, hay que dejar claras cuáles son las condiciones laborales en un marco regulatorio. Se está perdiendo, que es lo que trataba de decir, se está perdiendo esta capacidad de tener los contratos por escrito firmado. Nosotros sabemos que hay una modalidad que es una contratación de carácter verbal que sirve. Lo que no puede ser es que la contratación verbal sea el plano normalizado de las relaciones laborales. Hay que tener esos contratos de trabajo con esa transparencia que determinen con claridad cuáles son las condiciones laborales en las que estás trabajando, y hay que volver a restablecer el equilibrio y el poder también de los trabajadores en las relaciones laborales, y seguir luchando, desde luego, por algo que para la izquierda es imprescindible, que es la igualdad. La igualdad en todos los aspectos, social, pero también la igualdad, evidentemente, en el marco del trabajo, en el mercado de las relaciones laborales, que para nosotros es imprescindible.